Durante más de medio siglo, la narrativa oficial sobre la presencia humana en el cosmos se ha sustentado en la ilusión de la cooperación pacífica. La imagen de astronautas estadounidenses y cosmonautas rusos flotando juntos en los módulos de la Estación Espacial Internacional ha servido como un potente símbolo diplomático, sugiriendo que, sin importar las tensiones en la superficie terrestre, el vacío del espacio es un santuario neutral, dedicado a la ciencia y a la supervivencia común. Sin embargo, en febrero del año 2024, esa fachada de camaradería orbital se agrietó irreversiblemente tras una filtración de inteligencia de alto nivel que sacudió los cimientos del Pentágono y de la Casa Blanca. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos emitió una advertencia críptica pero urgente sobre una grave amenaza a la seguridad nacional, lo que obligó a la administración a desclasificar parcialmente una realidad aterradora que los analistas de defensa habían estado observando en silencio. La Federación Rusa no se está retirando del espacio, sino que está cambiando las reglas del juego. Moscú está desarrollando, y posiblemente ya ha comenzado a desplegar, un sistema de armas nucleares contraespaciales diseñado no para atacar objetivos en tierra, sino para detonar en órbita baja y generar un pulso de energía tan devastador que dejaría a la civilización moderna ciega, sorda y muda en cuestión de nanosegundos. Antes de adentrarnos en los detalles técnicos de esta arma del juicio final y en la flota de satélites asesinos que la acompañan, te invito a suscribirte a este canal. Aquí no nos limitamos a la astronomía contemplativa. Analizamos la geopolítica del espacio con la seriedad que merece. Además, es crucial para nosotros conocer tu perspectiva sobre la militarización del cosmos. Así que, por favor, deja un comentario indicando desde qué ciudad y país nos ves y si crees que el espacio debería seguir siendo una zona desmilitarizada. Para comprender la magnitud de esta amenaza, debemos disipar primero un malentendido común provocado por la ciencia ficción. Cuando hablamos de un arma nuclear rusa en el espacio, no nos referimos a una plataforma de bombardeo orbital diseñada para dejar caer ojivas sobre ciudades enemigas, una capacidad que ya existe mediante los misiles balísticos intercontinentales y que está prohibida por el Tratado del Espacio Exterior de 1967. La nueva amenaza es mucho más insidiosa y asimétrica. Se trata de un dispositivo diseñado para explotar en el vacío, generando un pulso electromagnético nuclear de gran altitud. La física de tal detonación es radicalmente diferente a la de una explosión atmosférica. En el espacio no hay aire para crear una onda de choque o una bola de fuego. En su lugar, la detonación libera una torrente masiva de rayos gamma de alta energía. Cuando estos rayos gamma golpean las capas superiores de la atmósfera terrestre, arrancan electrones de las moléculas de aire mediante un proceso físico conocido como efecto Compton. Estos electrones liberados son captados inmediatamente por el campo magnético de la Tierra y acelerados a velocidades relativistas, cercanas a la de la luz. El resultado es la creación instantánea de un cinturón de radiación artificial, una zona de muerte invisible y supercargada que envuelve al planeta. Cualquier satélite que tenga la mala fortuna de estar en órbita baja terrestre y cruce a través de este cinturón, sufrirá un bombardeo de partículas tan intenso que sus circuitos electrónicos se freirán al instante. No es un ataque de precisión, es un ataque de área indiscriminado. Una sola detonación nuclear rusa en la altitud correcta no solo destruiría los satélites espía estadounidenses, destruiría la red GPS que guía nuestros aviones y transacciones bancarias, la constelación Starlink que provee Internet global, los satélites meteorológicos que predicen huracanes y, irónicamente, también destruiría los propios satélites rusos y la Estación Espacial Internacional, condenando a cualquier tripulación a bordo a una muerte por radiación o asfixia tras el fallo de los sistemas. La existencia de este programa, conocido en los círculos de inteligencia bajo varios nombres en código como Proyecto Kalina o componentes del sistema Burevestnik, indica un cambio fundamental en la doctrina militar rusa. Consciente de que ha perdido la carrera espacial comercial y tecnológica frente a empresas occidentales como SpaceX y frente al programa estatal chino, Rusia ha optado por una estrategia de negación de acceso. Ya no intentan construir la mejor constelación de satélites. Ahora se centran en tener la capacidad de destruir todas las constelaciones. Es la lógica del suicida con una granada en una habitación llena de gente. Si yo no puedo tener el espacio, nadie lo tendrá.
Esta capacidad de tierra quemada orbital anula la ventaja convencional de la OTAN, que depende críticamente de los activos espaciales para la navegación de precisión, el reconocimiento y las comunicaciones tácticas. El precedente histórico para este tipo de guerra es el ensayo nuclear Starfish Prime, realizado por Estados Unidos en el año 1962. En aquella prueba, una bomba de 1.4 megatones fue detonada a 400 kilómetros de altura sobre el Pacífico. Los efectos tomaron por sorpresa a los científicos. La explosión creó un cinturón de radiación que persistió durante meses y destruyó o dañó un tercio de todos los satélites que estaban en órbita en ese momento, incluido el primer satélite de comunicaciones comercial, Telstar 1. Hoy, la órbita baja no tiene una docena de satélites, sino casi 10.000. Una repetición de Starfish Prime con tecnología moderna causaría un síndrome de Kessler electromagnético, un colapso en cadena de la infraestructura orbital que retrasaría a la humanidad décadas, volviéndonos a una era predigital en términos de conectividad global. La inteligencia filtrada sugiere que Rusia ha estado probando componentes de este sistema bajo la cobertura de lanzamientos de satélites científicos o militares convencionales de la serie Cosmos. Se han observado cargas útiles que realizan maniobras extrañas, que emiten señales en frecuencias no declaradas o que permanecen inactivas durante años antes de despertar. El temor es que el arma nuclear no sea un proyecto futuro, sino una carga durmiente que ya está orbitando sobre nuestras cabezas, esperando un comando codificado desde Moscú para detonar. Esta posibilidad convierte cada paso de un satélite ruso sobre territorio occidental en una partida de ruleta rusa nuclear. La diplomacia espacial se ha convertido en una gestión de crisis permanente, donde Estados Unidos intenta disuadir a Rusia de cruzar la línea roja sin provocar una escalada que precipite el uso del arma. Este desarrollo ha forzado al Pentágono a desempolvar conceptos de la Guerra Fría y adaptarlos al siglo XXI. La Fuerza Espacial de los Estados Unidos está acelerando el despliegue de constelaciones de satélites proliferadas, es decir, redes compuestas por cientos de satélites pequeños y baratos en lugar de unos pocos grandes y caros, con la esperanza de que el sistema sea lo suficientemente robusto para sobrevivir a la pérdida de una parte de sus nodos. Sin embargo, contra un pulso electromagnético masivo, la redundancia numérica puede no ser suficiente. La única defensa real es el endurecimiento por radiación de todos los componentes electrónicos, un proceso costoso y pesado que la industria comercial ha ignorado en favor de la eficiencia y el bajo costo. La vulnerabilidad de nuestra economía espacial civil es casi total. La amenaza del pulso nuclear es solo la punta del iceberg de un programa espacial militar ruso que se ha vuelto cada vez más agresivo y paranoico. Mientras el mundo miraba con horror la posibilidad de la bomba en órbita, los analistas de defensa han estado rastreando otras actividades igualmente perturbadoras. Rusia ha estado lanzando objetos que desafían la clasificación física, satélites que se abren como muñecas rusas para liberar otros satélites más pequeños, naves que acechan a los satélites de otros países a distancias de colisión y proyectos de remolcadores nucleares que parecen sacados de una novela distópica. El espacio profundo, lejos de ser un vacío pacífico, se está llenando de activos oscuros diseñados para la guerra. La decisión de Rusia de militarizar el espacio de esta manera radical responde a una visión del mundo donde el conflicto es inevitable y donde el dominio del terreno alto orbital es el requisito previo para la soberanía. Al colocar una espada de Damocles nuclear en el cielo, Rusia busca restaurar su estatus de superpotencia mediante el miedo, compensando su debilidad económica y convencional en la Tierra. Pero esta estrategia conlleva riesgos incalculables. Un fallo en el sistema de detonación, una falsa alarma o un ciberataque podrían desencadenar la explosión accidentalmente, borrando la economía global sin que se dispare un solo tiro en la Tierra. En los siguientes bloques de este documental, desmantelaremos pieza por pieza la maquinaria de guerra espacial rusa. Examinaremos los misteriosos satélites Matryoshka que han estado realizando maniobras inexplicables durante la última década. Analizaremos los acechadores orbitales que se acercan peligrosamente a los satélites de telecomunicaciones occidentales para interceptar sus datos. Y revelaremos los planos del proyecto Zeus, un remolcador nuclear gigante que promete llevar a Rusia a los planetas exteriores, pero que oculta el potencial de ser el arma de energía dirigida definitiva.
La amenaza nuclear es el titular que capturó la atención del mundo, pero la verdadera guerra secreta se está librando en las sombras, satélite a satélite, en una danza mortal que ocurre en silencio absoluto sobre la atmósfera. En el oscuro teatro de la guerra espacial, el engaño es tan letal como la potencia de fuego. Mientras la atención del mundo se centraba en las grandes plataformas orbitales y en la amenaza nuclear, los ingenieros militares rusos perfeccionaban una técnica de despliegue sigiloso que resucita una de las tradiciones más antiguas de su cultura popular, la muñeca Matrioshka. El concepto es inquietantemente simple: lanzar un objeto grande y declarado al espacio, permitir que el mundo crea que la misión ha terminado o que es rutinaria, y luego, en el silencio del vacío, abrir ese objeto para liberar una segunda carga útil más pequeña, ágil y no declarada. Estos satélites anidados, escondidos dentro de otros satélites o disimulados entre los escombros de los cohetes lanzadores, representan una pesadilla para la vigilancia espacial occidental. No son simples basuras espaciales. Son activos durmientes que pueden despertar meses o años después de su lanzamiento para realizar maniobras complejas, acercarse a objetivos enemigos o probar tecnologías de interceptación cinética bajo la apariencia de experimentos científicos inofensivos. El caso más emblemático y desconcertante de esta estrategia de ocultación orbital es la saga del objeto conocido oficialmente como Cosmos 2499. La historia de este fantasma orbital comenzó de manera rutinaria en mayo del año 2014. Un cohete ruso Rokot despegó desde el cosmódromo de Plesetsk llevando al espacio una carga de 3 satélites de comunicaciones militares de la serie Rodnik. El lanzamiento fue exitoso y los 3 satélites fueron desplegados en sus órbitas asignadas. Los radares de rastreo del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, responsables de catalogar cada objeto artificial en órbita, registraron los 3 satélites, la etapa superior del cohete Briz-M y varios fragmentos de escombros típicos del proceso de separación. Uno de estos fragmentos fue catalogado genéricamente como Objeto E, una pieza de basura espacial inerte destinada a quemarse en la atmósfera o a derivar sin rumbo por la eternidad. Durante meses, el objeto E se comportó como se esperaba de un trozo de metal muerto, perdiendo altura lentamente debido a la fricción atmosférica residual. Los analistas de inteligencia dejaron de prestarle atención, archivándolo como un riesgo menor de colisión. Sin embargo, a finales de ese mismo año, el objeto E hizo algo imposible para la basura espacial. Encendió un motor. Los operadores de radar en tierra notaron con incredulidad que la órbita del objeto había cambiado drásticamente. No estaba cayendo, estaba maniobrando. El supuesto escombro había estabilizado su altitud y estaba realizando cambios precisos en su inclinación orbital. Inmediatamente, el objeto fue reclasificado y recibió el nombre oficial de Cosmos 2499. Pero la sorpresa no terminó ahí. El satélite, ahora despierto, comenzó una danza orbital compleja. Empezó a perseguir a su propia etapa superior, el cohete Briz-M, que lo había lanzado meses atrás. Realizó una serie de acercamientos controlados, reduciendo la velocidad relativa hasta casi detenerse a pocos metros del cuerpo del cohete inerte. Era una demostración de vuelo en formación de alta precisión, una capacidad que solo poseen las potencias espaciales más avanzadas. La comunidad internacional exigió respuestas. ¿Qué era Cosmos 2499? ¿Por qué no había sido declarado en el manifiesto de lanzamiento original? Rusia mantuvo un silencio inicial, seguido de una declaración vaga del entonces jefe de la Agencia Espacial Rusa, quien afirmó que el satélite era simplemente un pequeño aparato diseñado para propósitos de investigación tecnológica y educativa. Insistieron en que no era un asesino de satélites y que su misión era pacífica. Sin embargo, los expertos en defensa occidentales vieron algo muy diferente. La capacidad de maniobrar sigilosamente hacia otro objeto en el espacio y mantener una posición cercana es la definición técnica de un arma coorbital. Si puedes acercarte lo suficiente a un satélite para inspeccionarlo, también estás lo suficiente cerca para interferir sus señales, rociar sus sensores ópticos con pintura,
cortar sus paneles solares con un brazo robótico o simplemente embestirlo en un ataque kamikaze cinético. El Cosmos 2499 no fue un caso aislado. Fue parte de una serie de lanzamientos misteriosos que incluyeron a sus hermanos, Cosmos 2491 y Cosmos 2504. Todos siguieron el mismo patrón operativo: lanzamiento encubierto, periodo de latencia como basura espacial, activación sorpresa y maniobras agresivas de proximidad. Estos objetos demostraron una agilidad sorprendente, utilizando motores de propulsión eléctrica o química para realizar cientos de correcciones orbitales. Lo que preocupa a los estrategas del Pentágono es la ambigüedad de su propósito. Un satélite inspector puede ser una herramienta legítima para diagnosticar fallos en los propios satélites rusos, actuando como un mecánico orbital. Pero esa misma tecnología es indistinguible de un arma ofensiva. En el espacio, la intención es invisible, solo la capacidad es medible. Y la capacidad de estos satélites Matrioshka para acechar objetivos sin ser detectados hasta que es demasiado tarde rompe la estabilidad estratégica. La amenaza se intensificó en el año 2019 con el lanzamiento de Cosmos 2542. Este satélite llevó el concepto de la muñeca rusa al extremo. Una vez en órbita, Cosmos 2542 se abrió y liberó un segundo satélite más pequeño, designado Cosmos 2543. Fue un despliegue dentro del despliegue. Este subsatélite demostró ser extremadamente capaz. En lugar de quedarse cerca de su nave madre, Cosmos 2543 se dirigió hacia un objetivo muy específico y sensible: un satélite espía estadounidense de la clase KH-11, conocido como USA-245. El satélite ruso se sincronizó con la órbita del satélite estadounidense, colocándose en una posición que le permitía observar al espía desde una distancia incómodamente cercana. Fue un acto de hostilidad directa, un acoso en el vacío. Estados Unidos protestó diplomáticamente, calificando el comportamiento de inseguro y poco profesional, pero no pudo hacer nada para alejar al intruso. Pero la historia de Cosmos 2543 dio un giro aún más oscuro en julio del año 2020. Mientras seguía al satélite estadounidense, el objeto ruso liberó otro objeto más, un proyectil de alta velocidad que salió disparado hacia el vacío. No fue una separación suave de un subsatélite, fue el disparo de un arma cinética. El Comando Espacial de Estados Unidos confirmó que el objeto liberado viajaba a una velocidad relativa de cientos de kilómetros por hora, suficiente para destruir cualquier blanco que impactara. Rusia había probado, en efecto, una ametralladora satelital o un torpedo espacial ante los ojos del mundo. El mensaje era claro: no solo podemos mirarlos de cerca, podemos dispararles desde quemarropa. La existencia de estos satélites anidados plantea un problema insoluble para la defensa espacial. Los sistemas de alerta temprana están diseñados para rastrear lanzamientos de misiles balísticos desde la superficie. Rastrear miles de fragmentos de basura espacial es mucho más difícil. Si Rusia puede esconder armas dentro de escombros, entonces cualquier pieza de chatarra que orbita la Tierra es un sospechoso potencial. La confianza en los catálogos de objetos espaciales se erosiona. Ya no podemos asumir que lo que parece inerte lo es realmente. Esto obliga a las naciones rivales a tratar cada lanzamiento ruso con una paranoia extrema, asumiendo que cada cohete lleva polizones ocultos. Además, la tecnología Matrioshka permite a Rusia eludir los tratados de control de armas y las normas de registro de las Naciones Unidas. Al no declarar las cargas secundarias, mantienen el elemento sorpresa. Un conflicto futuro en el espacio podría no comenzar con misiles subiendo desde la Tierra, sino con satélites durmientes que ya están en posición, despertando simultáneamente para incapacitar la red de inteligencia enemiga antes de que se declare la guerra formal. Es la guerra de guerrillas aplicada a la mecánica orbital. Los satélites inspectores rusos son los saboteadores silenciosos que se infiltran tras las líneas enemigas, esperando la orden de actuar. La evolución de estos sistemas continúa. Se sospecha que las nuevas generaciones de satélites Matrioshka incorporan tecnologías de sigilo para reducir su firma de radar y óptica, haciéndolos aún más difíciles de detectar una vez que se separan de la nave nodriza.
También se teme que puedan llevar cargas de guerra electrónica para realizar ataques no cinéticos, friendo los circuitos de sus víctimas con microondas de alta potencia a corta distancia sin dejar evidencia física de un impacto. La línea entre un satélite de mantenimiento y un asesino orbital se ha borrado por completo. En última instancia, el legado de Cosmos 2499 y sus sucesores es la introducción de la incertidumbre permanente en la órbita baja terrestre. El espacio se ha convertido en un bosque oscuro, donde depredadores silenciosos acechan entre los árboles, disfrazados de ramas caídas. Rusia ha demostrado que no necesita superioridad numérica ni cohetes gigantes para amenazar la infraestructura global. Solo necesita astucia, paciencia y la voluntad de convertir cada órbita en una posible emboscada. Y mientras estos pequeños asesinos maniobran en las sombras de la Tierra, en órbitas mucho más altas y lejanas, otros gigantes rusos están jugando un juego diferente, no de ocultación, sino de intimidación directa y espionaje descarado contra los activos más valiosos de las comunicaciones globales. Mientras los pequeños satélites asesinos de la clase Matrioshka juegan al gato y al ratón en la órbita baja terrestre, a unos pocos cientos de kilómetros sobre nuestras cabezas, se desarrolla un juego de espionaje mucho más lento, calculado y estratégico en la región más valiosa del espacio cercano, la órbita geoestacionaria. A una altitud precisa de 35.786 kilómetros sobre el ecuador, los satélites giran a la misma velocidad que la rotación de la Tierra, lo que les permite permanecer fijos sobre un punto geográfico específico. Esta órbita es el bien inmueble más codiciado del sistema solar. Es aquí donde residen los gigantes de las telecomunicaciones que transmiten la televisión e Internet, los satélites meteorológicos que monitorean hemisferios enteros y, lo más crítico, los satélites de alerta temprana y comunicaciones estratégicas nucleares de las superpotencias. Durante décadas, la órbita geoestacionaria fue considerada un santuario de estabilidad, un lugar donde se aparcaba un satélite y se dejaba allí durante 15 años sin que nadie lo molestara. Sin embargo, Rusia ha roto esta paz tácita mediante el despliegue de una clase de naves espaciales conocidas como satélites inspectores o acechadores, diseñados para navegar a través de este cinturón densamente poblado y aparcarse peligrosamente cerca de los activos más sensibles de la OTAN para escuchar sus secretos a quemarropa. El protagonista principal de esta campaña de intimidación orbital es un satélite conocido en Occidente como Luch o Olymp-K. Lanzado silenciosamente en septiembre del año 2014 desde el cosmódromo de Baikonur a bordo de un cohete Proton, este objeto fue declarado inicialmente ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones como un simple satélite de retransmisión de datos, parte de la red rusa Luch, diseñada para comunicar con la Estación Espacial Internacional y otras naves. Durante los primeros meses se comportó de manera nominal, ocupando su ranura orbital asignada sobre el Océano Índico. Sin embargo, en abril del año 2015, los operadores de la empresa comercial Intelsat notaron algo imposible en sus datos de telemetría. El satélite ruso había encendido sus motores y estaba a la deriva, moviéndose lateralmente a lo largo del arco geoestacionario. Esto no era una deriva accidental causada por la gravedad lunar, era una maniobra motorizada e intencional. El satélite ruso no se detuvo en un espacio vacío. Se dirigió específicamente hacia la posición ocupada por el satélite comercial Intelsat 17 y, posteriormente, hacia el Intelsat 901. Se estacionó a una distancia de apenas 10 kilómetros de estos satélites civiles. En la inmensidad del espacio geoestacionario, donde la separación estándar para evitar interferencias de radio es de decenas o cientos de kilómetros, situarse a 10 kilómetros es el equivalente a que un extraño se pare a respirar en tu nuca en una habitación vacía. La comunidad de inteligencia espacial entró en alerta máxima. El comportamiento de Luch sugería una misión de inteligencia de señales, o SIGINT. Al colocarse físicamente adyacente a un satélite de comunicaciones, el espía ruso podía interceptar las transmisiones de enlace ascendente y descendente con una claridad perfecta, capturando datos que normalmente estarían encriptados o dirigidos en haces estrechos difíciles de escuchar desde la Tierra. Pero el verdadero escándalo diplomático estalló en el año 2018, cuando el satélite ruso decidió cambiar de objetivo y elevar la apuesta. Tras abandonar a los satélites comerciales,
Luch se desplazó hacia el oeste y se colocó en la vecindad del satélite militar franco-italiano Athena Fidus. Este satélite no transmite televisión, transmite comunicaciones seguras para los ejércitos de Francia e Italia y para las operaciones de la OTAN. El acechador ruso se acercó tanto que las cámaras ópticas de vigilancia espacial en tierra podían ver a los dos puntos de luz casi fusionados. La ministra de Defensa francesa, Florence Parly, denunció públicamente la maniobra como un acto de espionaje agresivo, afirmando que el satélite ruso se había acercado con la intención clara de interceptar comunicaciones militares y probar las capacidades defensivas francesas. Fue la primera vez que una potencia europea acusaba formalmente a Rusia de una acción hostil en órbita geoestacionaria. Lo que hace que estos acechadores sean tecnológicamente impresionantes y tácticamente peligrosos es su capacidad de propulsión. Moverse en la órbita geoestacionaria es energéticamente costoso. Cambiar de posición a lo largo del ecuador requiere quemar combustible para acelerar y frenar. Un satélite normal utiliza casi todo su combustible simplemente para mantenerse en su posición asignada contra las perturbaciones gravitatorias. El hecho de que Luch haya visitado más de una docena de satélites diferentes a lo largo de una década, cruzando cientos de grados de longitud, indica que está equipado con un sistema de propulsión avanzado y altamente eficiente, muy probablemente motores de efecto Hall o propulsores de plasma de alta potencia alimentados por paneles solares masivos o generadores nucleares a bordo. Esta capacidad de merodear indefinidamente le permite seleccionar objetivos de oportunidad, moverse cuando se siente observado y regresar cuando la atención disminuye. El peligro de estos acercamientos no es solo el robo de datos. Existe un riesgo físico real de colisión. A 36.000 kilómetros de altura, las señales de control tardan un cuarto de segundo en ir y volver. Si el satélite ruso sufre un fallo en su sistema de guía o en sus propulsores mientras está a pocos kilómetros de un satélite multimillonario, el choque es inevitable. Una colisión en órbita geoestacionaria no solo destruiría ambos satélites, sino que crearía una nube de escombros que se quedaría allí para siempre, ya que no hay atmósfera para frenarlos. Esa metralla se convertiría en una barrera de muerte, barriendo el arco geoestacionario y destruyendo otros satélites en un efecto dominó que podría inutilizar las telecomunicaciones mundiales de manera permanente. Al realizar estas maniobras inseguras y no profesionales, Rusia está jugando a la ruleta rusa con la infraestructura crítica de la civilización. La respuesta de Estados Unidos a esta amenaza ha sido el despliegue de sus propios guardianes. La Fuerza Espacial de los Estados Unidos lanzó el Programa de Conciencia Situacional del Espacio Geoestacionario, conocido como GSSAP. Estos satélites estadounidenses son, irónicamente, también acechadores, pero diseñados para acechar a los acechadores. Patrullan el cinturón geoestacionario, acercándose a los objetos sospechosos para tomar fotografías de alta resolución e inspeccionarlos. Se ha reportado un baile silencioso y tenso en el vacío, donde un satélite ruso se acerca a un satélite estadounidense, y luego un satélite GSSAP se acerca al ruso para vigilarlo, creando una cadena de vigilancia mutua en gravedad cero. Es la Guerra Fría recreada con robots autónomos en la oscuridad absoluta. Además de la interceptación de señales, se teme que estos satélites rusos tengan capacidades ofensivas latentes. Podrían estar equipados con inhibidores de frecuencia de alta potencia para bloquear las transmisiones del satélite objetivo en caso de guerra, dejándolo mudo. O podrían llevar láseres de baja potencia para deslumbrar los sensores ópticos de los satélites de alerta temprana que vigilan los lanzamientos de misiles nucleares. En el escenario más extremo, podrían poseer brazos robóticos o proyectiles cinéticos para incapacitar físicamente a su víctima. La proximidad es la clave. A 10 kilómetros cualquier ataque es instantáneo e indefendible. No hay tiempo para maniobras evasivas. Rusia ha continuado lanzando estos objetos. En marzo del año 2023, lanzaron otro satélite denominado Olymp-K2, que inmediatamente comenzó a comportarse de manera errática, deteniéndose cerca de otros satélites comerciales y militares en una repetición del patrón de 2014. Esto demuestra que no fue un experimento aislado, sino el establecimiento de una nueva doctrina naval en el espacio.
Rusia considera que la órbita geoestacionaria es aguas internacionales y que tiene derecho a navegar cerca de cualquier buque, independientemente de las protestas diplomáticas. Han normalizado el acoso orbital como una herramienta de política exterior. La existencia de la flota Olymp y Luch revela una debilidad fundamental en la arquitectura espacial occidental: la confianza. Nuestros sistemas fueron construidos asumiendo que nadie se acercaría. No tienen blindaje, no tienen armas defensivas y tienen una capacidad de maniobra limitada. Rusia ha explotado esta vulnerabilidad con una inversión relativamente pequeña. Un solo satélite acechador obliga al Pentágono a gastar miles de millones en contramedidas y en vigilancia constante. Es una guerra asimétrica perfecta, pero mientras los satélites acechadores operan con motores eléctricos y paneles solares, limitados por la energía que pueden recolectar del Sol, los ingenieros rusos en tierra están trabajando en la siguiente fase de la escalada, una plataforma que no tendrá límites de energía. Un monstruo capaz de moverse no solo en la órbita de la Tierra, sino hacia la Luna y más allá, armado con un reactor nuclear de 1 megavatio que empequeñece cualquier cosa que hayamos puesto en el espacio hasta ahora. Este proyecto, conocido como el remolcador nuclear Zeus, es la joya de la corona de las ambiciones rusas y representa el paso final hacia la militarización total del sistema solar interior. Mientras los satélites inspectores y las armas antisatélite acechan en la órbita terrestre, limitados por la eficiencia de sus paneles solares y la capacidad de sus tanques de combustible químico, en los laboratorios secretos de Roscosmos y el Centro de Investigación Keldysh, se está forjando una bestia de una categoría totalmente distinta. La mayor limitación de cualquier nave espacial actual es la energía. Un satélite espía o un arma láser en órbita solo puede operar mientras tenga batería o luz solar directa, y solo puede maniobrar hasta que se le agote la hidracina. Una vez que el tanque está vacío, el satélite es chatarra. Rusia ha decidido romper esta tiranía de la física de cohetes convencional, reviviendo y perfeccionando una tecnología que Occidente abandonó por miedo y complejidad hace décadas: la propulsión nuclear de alta potencia. El resultado de esta ambición es el proyecto Zeus, un vehículo gigantesco conocido técnicamente como el Módulo de Transporte y Energía, o TEM por sus siglas en ruso. No estamos hablando de un generador de radioisótopos pequeño, como el que lleva el rover Curiosity en Marte, que apenas produce el calor de una bombilla. Estamos hablando de un reactor de fisión nuclear completo, capaz de generar 1 megavatio de potencia eléctrica en el vacío, convirtiendo a esta nave en la plataforma móvil más poderosa y peligrosa jamás concebida para operar en el sistema solar. El concepto del remolcador nuclear Zeus se basa en un ciclo termodinámico cerrado de una audacia ingenieril impresionante. El corazón de la nave es un reactor rápido enfriado por gas que utiliza uranio altamente enriquecido para generar temperaturas extremas. Este calor no se expulsa directamente como en un cohete térmico nuclear de los años 60. En su lugar, el calor hace girar una turbina y un compresor, moviendo un generador eléctrico masivo. La electricidad resultante, 1 megavatio de energía pura, se utiliza para alimentar un banco de motores de propulsión iónica o de plasma de efecto Hall. Estos motores utilizan campos eléctricos y magnéticos para acelerar gas xenón a velocidades de escape de decenas de kilómetros por segundo. Aunque el empuje instantáneo es bajo, la eficiencia es miles de veces superior a la de un cohete químico. Y lo más importante, el reactor puede funcionar a plena potencia durante 10 años seguidos sin detenerse. Esta capacidad de empuje continuo otorga al Zeus una libertad de maniobra que ningún otro objeto en el espacio posee. Un satélite normal está atrapado en su órbita. Cambiar de plano o de altitud le cuesta una fortuna en combustible. El Zeus puede cambiar de órbita a voluntad, subir, bajar, inclinarse o viajar a la Luna y volver, y luego dirigirse a Júpiter, todo en una sola misión. Es el equivalente a pasar de un barco de vela que depende del viento a un portaaviones nuclear que puede navegar indefinidamente. Esta movilidad infinita lo convierte en el activo militar definitivo. Puede perseguir a cualquier objetivo, escapar de cualquier interceptor que se mueva con combustible limitado y reposicionarse estratégicamente en cualquier punto del espacio cislunar, la región estratégica entre la Tierra y la Luna que se considera el próximo terreno elevado para la hegemonía militar. Sin embargo, la verdadera amenaza del proyecto Zeus no es solo su capacidad de moverse,
sino lo que puede hacer con ese megavatio de electricidad sobrante. En el espacio, la energía es el arma definitiva. Los sistemas de guerra electrónica modernos, como los inhibidores de radar de largo alcance o los bloqueadores de comunicaciones de banda ancha, están limitados por la potencia de la señal que pueden emitir. Un satélite espía normal tiene unos pocos kilovatios disponibles. El Zeus tiene 1000 kilovatios. Con esa potencia podría activar un sistema de interferencia tan brutal que podría ensordecer a toda una constelación de satélites enemigos desde miles de kilómetros de distancia, saturando sus receptores con ruido blanco de alta intensidad. No necesita acercarse sigilosamente como los satélites Luch. Puede gritar electrónicamente desde el otro lado de la órbita y anular las comunicaciones de un teatro de guerra entero en la Tierra. Y entonces, más inquietante aún es la aplicación de esta energía para armas de energía dirigida, específicamente láseres o haces de microondas de alta potencia. El sueño de un láser espacial capaz de derribar misiles o fundir los sensores de otros satélites siempre ha fracasado por el problema del almacenamiento de energía. Las baterías son pesadas y se agotan rápido. El reactor nuclear del Zeus soluciona este problema de raíz. Proporciona un cargador infinito. Un láser alimentado por un reactor de 1 megavatio tendría un alcance y una letalidad sin precedentes. Podría disparar una y otra vez sin necesidad de recargar, convirtiéndose en una torre de vigilancia armada intocable. La Agencia Espacial Rusa ha insinuado públicamente que el Zeus podría utilizarse para iluminar objetivos o eliminar basura espacial mediante láseres, eufemismos transparentes para describir capacidades antisatélite ofensivas. El diseño del Zeus incorpora soluciones técnicas radicales para gestionar el calor residual, el enemigo mortal de la energía nuclear en el espacio. En el vacío, no hay aire para enfriar el reactor. El calor debe irradiarse como luz infrarroja. Para lograr esto, los ingenieros rusos han diseñado un sistema de radiadores de gotas líquidas. En lugar de usar paneles metálicos sólidos que serían demasiado pesados y grandes, el Zeus rociará chorros de fluido caliente directamente al espacio vacío. Dejará que las gotas se enfríen radiando calor durante unos segundos de vuelo libre y luego las recogerá en un embudo para volver a introducirlas en el ciclo. Es una fuente de agua artificial en gravedad cero, una solución elegante pero extremadamente compleja que demuestra lo avanzado que está el desarrollo. Si este sistema falla, la nave se fundiría. Si funciona, Rusia tendrá una ventaja tecnológica de décadas sobre la NASA, que apenas está empezando a experimentar con reactores de fisión mucho más pequeños y conservadores. El calendario del proyecto Zeus es agresivo y real. A diferencia de muchos proyectos de defensa rusos que son solo maquetas de cartón, el hardware del Zeus existe. Se han probado los elementos del reactor y los propulsores de plasma en cámaras de vacío en la Tierra. El plan oficial establece el primer vuelo de prueba orbital para el año 2030. La misión declarada será un viaje complejo. Despegar desde la Tierra, viajar a la Luna, dejar una carga útil, viajar a Venus, realizar una maniobra de asistencia gravitatoria y luego dirigirse a Júpiter para buscar vida en sus lunas. Pero los analistas de inteligencia saben que la primera versión que vuele probablemente se quedará mucho más cerca de casa, probando sus sistemas en órbitas estratégicas alrededor de la Tierra. La existencia del Zeus cambia el cálculo de la disuasión. Hasta ahora, atacar un satélite era un acto de un solo uso. Un misil destruye un satélite, pero un remolcador nuclear es una plataforma reutilizable. Puede moverse de un objetivo a otro, deshabilitando satélites de manera secuencial, o simplemente remolcarlos fuera de órbita. Sí, el Zeus puede usar su potencia y sus brazos robóticos para agarrar un satélite enemigo y arrastrarlo a una órbita cementerio o lanzarlo a quemarse en la atmósfera. Es un secuestrador espacial impulsado por el átomo. La capacidad de limpiar la órbita de activos enemigos sin generar nubes de escombros, a diferencia de los misiles cinéticos, lo convierte en un arma política más utilizable y menos suicida que el pulso electromagnético nuclear. Además, el Zeus representa la punta de lanza de la expansión rusa hacia la Luna. Rusia ha firmado acuerdos con China para construir la Estación Internacional de Investigación Lunar. El remolcador nuclear sería el carguero pesado encargado de llevar los módulos de la base y los suministros desde la órbita terrestre a la órbita lunar. Quien controla el transporte pesado, controla la logística. Y quien controla la logística, controla el territorio.
Si Rusia logra operacionalizar esta nave, tendrá el monopolio del transporte rápido y masivo en el sistema solar interior, dejando a los cohetes químicos de la NASA y SpaceX en desventaja por su lentitud y baja capacidad de carga útil para misiones profundas. El desarrollo del Zeus ha continuado incluso bajo las sanciones económicas más estrictas impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania. Esto indica la prioridad absoluta que el Kremlin otorga a este proyecto. Han desviado recursos de la ciencia civil y de la exploración humana convencional para alimentar al monstruo nuclear. Es una apuesta a todo o nada. Si tienen éxito, habrán saltado una generación tecnológica completa. Si fallan, habrán gastado su último rublo en un sueño radiactivo. Pero la mera posibilidad de que un reactor de 1 megavatio esté volando sobre nuestras cabezas en la próxima década obliga a las potencias occidentales a reconsiderar sus propias prohibiciones sobre la energía nuclear en el espacio. El tabú se ha roto. Mientras esperamos el lanzamiento del Zeus, Rusia no ha dejado de practicar la destrucción a la antigua usanza. La sofisticación del futuro nuclear contrasta con la brutalidad de sus pruebas actuales de misiles antisatélite de ascenso directo, sistemas diseñados para impactar y pulverizar objetivos en órbita baja, creando caos y metralla. El incidente del sistema Nudol en el año 2021 fue la demostración de que, mientras construyen el futuro, no tienen miedo de ensuciar el presente. Una acción irresponsable que puso en peligro a sus propios cosmonautas y que analizaremos en detalle a continuación como prueba de su doctrina de tierra quemada orbital. Mientras el proyecto Zeus representa la ambición de un futuro de alta tecnología y dominio nuclear, la estrategia actual de Rusia en la órbita baja terrestre se define por una brutalidad cinética mucho más primitiva e inmediata. El 15 de noviembre del año 2021, el mundo fue testigo de un acto de violencia orbital que demostró que Moscú está dispuesto a poner en riesgo la sostenibilidad misma del entorno espacial para enviar un mensaje político. En las primeras horas de la mañana, un misil interceptor masivo despegó desde el cosmódromo de Plesetsk, al norte de Rusia. Su objetivo no era un misil balístico enemigo ni un avión espía, sino uno de sus propios activos, un viejo satélite de inteligencia soviético llamado Cosmos 1408, que había estado muerto y orbitando inofensivamente desde el año 1982. El misil, parte del sistema de defensa antimisiles y antisatélite conocido como Nudol, ascendió verticalmente, salió de la atmósfera y, guiado por radares de precisión, impactó directamente contra el satélite a una velocidad relativa de varios kilómetros por segundo. La colisión no solo pulverizó el objetivo, creó una nube de metralla en expansión que transformó una órbita comercial y científica vital en un campo de minas impredecible, poniendo en peligro inmediato la vida de los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional y demostrando una doctrina militar de tierra quemada que prioriza la destrucción sobre la seguridad colectiva. El sistema Nudol, designado por la inteligencia de la OTAN como el PL-19, es la punta de lanza de la capacidad antisatélite de ascenso directo de Rusia. A diferencia de los satélites acechadores que requieren tiempo para maniobrar y acercarse a su presa, el Nudol es un arma de respuesta rápida. Es un cohete de combustible sólido móvil, transportado en un camión lanzador masivo, lo que significa que puede ser disparado desde casi cualquier punto del vasto territorio ruso con muy poco aviso previo. Su función es la intercepción cinética pura. No lleva una cabeza explosiva, sino un vehículo de muerte cinética que destruye su objetivo simplemente chocando contra él con una fuerza inmensa. La energía liberada en el impacto del 15 de noviembre fue equivalente a la detonación de una bomba de alto explosivo, pero generada enteramente por la masa y la velocidad. El satélite Cosmos 1408, que pesaba más de 2 toneladas, se desintegró instantáneamente en más de 1500 fragmentos rastreables de tamaño considerable y cientos de miles de piezas más pequeñas, demasiado diminutas para ser vistas por el radar, pero lo suficientemente grandes para perforar el casco de una nave espacial o destruir un panel solar. La irresponsabilidad de esta prueba radica en la altitud elegida. El satélite objetivo orbitaba a unos 480 kilómetros de altura, apenas un poco por encima de la órbita de la Estación Espacial Internacional. La física orbital dicta que cuando un objeto explota en el espacio, los fragmentos no se detienen.
se dispersan en una nube de escombros que se expande a lo largo de la órbita original, creando un anillo de basura que se cruza con las trayectorias de otros objetos. Minutos después del impacto, el Comando Espacial de Estados Unidos detectó la nube de escombros y se dio cuenta de que la Estación Espacial Internacional estaba en riesgo de colisión directa. Se declaró una emergencia a bordo. Los controladores de misión en Houston y Moscú despertaron a la tripulación, compuesta por astronautas estadounidenses, europeos y, crucialmente, 2 cosmonautas rusos. Se les ordenó cerrar las escotillas entre los módulos, ponerse sus trajes de presión y refugiarse en sus naves Soyuz y Crew Dragon, listos para una evacuación de emergencia si la estación era golpeada y despresurizada. Durante varias horas tensas, la humanidad estuvo al borde de perder su único puesto de avanzada permanente en el espacio, debido a un acto deliberado de una de las naciones socias. El hecho de que Rusia pusiera en peligro la vida de sus propios cosmonautas, Pyotr Dubrov y Anton Shkaplerov, demostró la desconexión total entre el liderazgo militar en el Kremlin y el programa espacial civil de Roscosmos. Para los generales rusos, la Estación Espacial Internacional es un daño colateral aceptable en la demostración de fuerza estratégica. El mensaje que enviaron al mundo fue claro y escalofriante. Tenemos la capacidad de derribar cualquier satélite en órbita baja cuando queramos y no nos importa ensuciar el espacio para hacerlo. Si podemos destruir nuestro propio satélite y amenazar a nuestra propia gente, imaginen lo que haríamos con sus satélites GPS o de reconocimiento en caso de guerra. Esta táctica se alinea con una doctrina de negación de espacio. Rusia sabe que su economía y su ejército dependen menos de los activos espaciales que las fuerzas de la OTAN y Estados Unidos. El ejército estadounidense lucha guerras de precisión guiadas por satélite. Sin el espacio, se vuelve sordo y ciego. Rusia, con una doctrina más centrada en la artillería masiva y la guerra terrestre tradicional, puede permitirse perder el acceso al espacio si eso significa que su enemigo también lo pierde. Crear una nube de escombros deliberada es una forma de guerra ambiental. Es el equivalente a minar un estrecho marítimo internacional. Los fragmentos del Cosmos 1408 permanecerán en órbita durante décadas, decayendo lentamente y obligando a la estación espacial y a los satélites Starlink a realizar maniobras evasivas constantes. De hecho, los satélites de Elon Musk han tenido que esquivar los restos rusos miles de veces desde la prueba, imponiendo un costo operativo continuo a la infraestructura occidental. El incidente del Noodle también resucitó el fantasma del síndrome de Kessler. Donald Kessler, un científico de la NASA, predijo en el año 1978 que si la densidad de objetos en órbita baja superaba un cierto umbral, las colisiones entre escombros generarían más escombros, creando una reacción en cadena autosostenida que eventualmente convertiría la órbita terrestre en una nube impenetrable de metralla a alta velocidad. Una vez que comienza esta cascada, no se puede detener. La órbita baja se volvería inutilizable para cualquier satélite o nave tripulada durante siglos, atrapando a la humanidad en la superficie de la Tierra. Al destruir un satélite grande en una órbita tan poblada, Rusia coqueteó peligrosamente con iniciar este escenario apocalíptico. Fue un acto de vandalismo planetario. La reacción internacional fue de condena unánime, pero Rusia inicialmente negó haber realizado la prueba, para luego admitirla días después con una retórica desafiante, afirmando que los fragmentos no representaban ningún peligro y que Estados Unidos estaba hipócritamente criticando una capacidad que ellos mismos habían demostrado en el año 2008 con la operación Burnt Frost. Sin embargo, la diferencia técnica y ética era abismal. Cuando Estados Unidos derribó su satélite espía defectuoso USA-193, lo hizo a una altitud extremadamente baja, de poco más de 200 kilómetros, asegurando que todos los escombros reingresaran y se quemaran en la atmósfera en cuestión de semanas. Rusia eligió una altitud alta y estable, garantizando que la basura persistiera como una amenaza a largo plazo. No fue un accidente de cálculo, fue una elección de diseño para maximizar el impacto psicológico y físico. El sistema Noodle no es un prototipo experimental, es un sistema desplegado y operativo. Las lanzaderas móviles pueden esconderse en los vastos bosques de Siberia, difíciles de rastrear y destruir preventivamente. Su existencia obliga al Pentágono a reconsiderar la arquitectura de sus satélites. Los grandes satélites espía de la clase Keyhole,
que cuestan miles de millones de dólares y tardan años en construirse, son blancos fáciles y jugosos para un misil Nudol barato. Esta asimetría de costos favorece al atacante. Un misil de 10 millones de dólares puede destruir un activo de 2.000 millones. Esta realidad económica es lo que está impulsando la transición hacia constelaciones de miles de satélites pequeños, con la esperanza de que Rusia se quede sin misiles antes de que Estados Unidos se quede sin satélites. Pero el Nudol es solo una capa de la defensa aeroespacial rusa. Es el martillo brutal para situaciones donde la destrucción física y el escándalo internacional no son deseables, o donde el objetivo está en órbitas más altas, fuera del alcance de los misiles cinéticos actuales. Rusia ha estado desarrollando armas más sutiles, silenciosas y tecnológicamente sofisticadas. Armas que no explotan, sino que ciegan. Armas que viajan a la velocidad de la luz y que pueden incapacitar un satélite sin dejar una sola marca de arañazo en su superficie. Estas son las armas de energía dirigida, los láseres de combate que ya están operativos en las bases militares rusas y que representan el siguiente paso en la escalada silenciosa por el control del espectro electromagnético y óptico del espacio. Mientras que el sistema de misiles Nudol representa la fuerza bruta y el caos de la destrucción física, la siguiente capa en la arquitectura de guerra espacial rusa se basa en la precisión, el sigilo y la velocidad de la luz. En la guerra moderna, la información visual es el activo más preciado. Las superpotencias dependen de satélites de reconocimiento óptico, telescopios gigantes apuntando hacia abajo, para monitorear los movimientos de tropas, la construcción de silos nucleares y la ubicación de flotas navales. Si puedes negar al enemigo esa visión, lo has dejado ciego estratégicamente. Para lograr este objetivo sin causar un incidente internacional inmediato ni generar nubes de basura espacial, Rusia ha desarrollado y desplegado operativamente una clase de armamento que durante mucho tiempo se consideró ciencia ficción. Las armas de energía dirigida, específicamente sistemas láser de alta potencia, diseñados para deslumbrar o cegar permanentemente los sensores de los satélites espía que orbitan sobre su territorio. Esta es la guerra silenciosa de la óptica, una batalla que se libra con fotones en lugar de explosivos y que ya está activa en las bases militares de la Federación Rusa. El sistema más visible y enigmático de este arsenal es el complejo láser móvil conocido como Peresvet. Anunciado por primera vez al mundo en marzo del año 2018, el Peresvet no es un proyecto de laboratorio, es un sistema de armas que ha entrado en servicio de combate experimental. Las imágenes satelitales y los videos de propaganda muestran camiones remolque masivos transportando contenedores blancos cilíndricos con torretas giratorias en la parte trasera, desplegados junto a las divisiones de misiles balísticos móviles YARS. La ubicación de estos láseres junto a las fuerzas nucleares estratégicas revela su propósito táctico inmediato. Los misiles nucleares móviles de Rusia dependen del camuflaje y el movimiento para sobrevivir a un primer ataque. Su mayor enemigo son los satélites de reconocimiento óptico y de radar de la OTAN que pueden rastrear sus movimientos en tiempo real. La misión del Peresvet es proteger a estos misiles. Cuando un satélite enemigo pasa por encima, el sistema láser dispara un haz de luz infrarroja enfocado directamente a la lente de la cámara del satélite. El efecto de este ataque se conoce técnicamente como deslumbramiento. Es análogo a lo que sucede cuando alguien apunta un puntero láser potente a una cámara de seguridad o cuando el sol brilla directamente en nuestros ojos mientras conducimos. El sensor del satélite, diseñado para ser extremadamente sensible a la luz para ver detalles en la oscuridad, se satura repentinamente con una cantidad masiva de fotones. La imagen se vuelve blanca, el contraste se pierde y los algoritmos de reconocimiento de objetivos fallan. Durante los minutos críticos que el satélite tarda en cruzar el cielo sobre la base de misiles, queda efectivamente ciego. Esto permite que los lanzadores móviles rusos se muevan, se oculten o se preparen para disparar sin ser observados. El deslumbramiento es generalmente reversible. Una vez que el láser se apaga o el satélite se mueve fuera del haz, el sensor recupera su función. Es una medida de muerte suave que niega la inteligencia sin destruir el equipo, manteniendo el conflicto por debajo del umbral de la guerra abierta. Sin embargo, Rusia está construyendo algo mucho más peligroso y permanente en las montañas del Cáucaso Norte.
En el complejo de vigilancia espacial de Krona, cerca del Observatorio Astrofísico Especial de Selenchukskaya, la inteligencia occidental ha identificado la construcción de un sistema láser estático masivo denominado Proyecto Kalina. A diferencia del Peresvet móvil, que tiene limitaciones de potencia debido a su tamaño y fuente de energía, el Kalina es una instalación industrial conectada a la red eléctrica y a generadores dedicados de gran capacidad. Su objetivo no es simplemente deslumbrar temporalmente, sino cegar permanentemente. Si se aumenta la potencia del láser lo suficiente y se mantiene el haz enfocado sobre el sensor del satélite durante el tiempo adecuado, la energía térmica absorbida por los píxeles del detector puede fundir los componentes electrónicos o dañar irreparablemente la óptica. Esto convierte al satélite espía, que puede costar miles de millones de dólares, en un pisapapeles orbital inútil. El desafío técnico principal para un arma láser terrestre es la atmósfera. El aire es un medio turbulento. Las bolsas de aire de diferentes temperaturas distorsionan el haz de luz, dispersando su energía y haciendo que pierda foco a medida que asciende, un efecto similar al centelleo de las estrellas. Para superar esto, el sistema Kalina utiliza una tecnología avanzada llamada óptica adaptativa, la misma que utilizan los astrónomos para obtener imágenes nítidas del universo. El sistema dispara primero un láser guía de baja potencia para medir la distorsión atmosférica en tiempo real. Luego, un espejo deformable controlado por computadora ajusta su forma miles de veces por segundo para predistorsionar el haz principal de alta potencia de manera que, al atravesar el aire turbulento, se enfoque perfectamente de nuevo al llegar al espacio. Esta capacidad de colocar un punto de luz concentrado en una lente de pocos metros de diámetro a una distancia de 500 o 1000 kilómetros requiere una precisión de apuntado y una calidad óptica que Rusia ha perfeccionado durante décadas de investigación astronómica y militar. La existencia del Kalina y el Peresvet plantea un dilema estratégico para Occidente. Un ataque con láser es difícil de atribuir con certeza inmediata. Si un satélite estadounidense deja de enviar imágenes repentinamente mientras pasa sobre Rusia, puede parecer un fallo técnico interno o un impacto de micrometeorito. A diferencia de un misil, el láser viaja a la velocidad de la luz y es invisible si se utiliza en frecuencias infrarrojas. No hay estela de humo, no hay lanzamiento de cohete y no hay advertencia de radar. Es el crimen perfecto. Probar que fue un acto de agresión requiere analizar los registros de telemetría del satélite en busca de picos térmicos en el sensor, y para entonces, el daño ya está hecho. Esta negación plausible es lo que hace que las armas de energía dirigida sean tan atractivas para la doctrina de guerra híbrida rusa. Además de los sistemas terrestres, Rusia ha revivido sus programas de láseres aerotransportados. El proyecto Sokol Echelon, montado a bordo de un avión de transporte militar Ilyushin 76 modificado llamado A-60, está diseñado para llevar la guerra láser a la estratosfera. Al volar por encima de las capas más densas y sucias de la atmósfera, el avión puede disparar láseres con mucha menos distorsión y pérdida de potencia. Aunque el programa ha sufrido retrasos y cancelaciones intermitentes desde la era soviética, informes recientes sugieren que ha sido reactivado con nuevas tecnologías de láser de estado sólido o de fibra óptica, que son más compactos y fiables que los antiguos láseres químicos de gas. Un sistema aerotransportado ofrece flexibilidad. Puede desplegarse en cualquier parte del mundo para proteger una operación naval o terrestre específica, negando la vigilancia satelital enemiga en un teatro de operaciones localizado. La amenaza no se limita a los satélites ópticos. Se cree que Rusia está investigando el uso de máseres de alta potencia y armas de microondas para atacar a los satélites de radar de apertura sintética. Estos satélites pueden ver a través de las nubes y la noche, lo que los hace inmunes a los láseres ópticos convencionales. Para cegarlos, se necesita una fuente de ruido de radiofrecuencia masiva que sature sus receptores. El desarrollo de tales armas complementaría al Peresvet y al Kalina, proporcionando una cobertura de espectro completo para la negación de área. El despliegue de estas armas cambia la naturaleza de la disuasión nuclear. La estabilidad estratégica se basa en la idea de que ambos bandos pueden ver lo que hace el otro.
Si Rusia puede cegar los satélites de alerta temprana de Estados Unidos, crea una situación de inestabilidad peligrosa. Si el Pentágono pierde repentinamente la visión sobre los campos de misiles rusos, podría interpretar esa ceguera como el preludio de un ataque nuclear inminente, lo que aumentaría el riesgo de una respuesta accidental. La guerra de la luz, por lo tanto, reduce el umbral para la guerra nuclear al eliminar la transparencia que ha mantenido la paz fría durante décadas. Los satélites modernos están empezando a incorporar medidas defensivas, como obturadores rápidos que se cierran automáticamente si detectan un pico de luz intenso, o filtros que bloquean las longitudes de onda específicas de los láseres conocidos. Sin embargo, es una carrera armamentista clásica entre la espada y el escudo. A medida que los láseres se vuelven sintonizables en frecuencia y más potentes, los filtros se vuelven ineficaces. La única defensa real es la redundancia. Tener tantos satélites que el enemigo no pueda cegarlos a todos al mismo tiempo. Pero contra un sistema como el Kalina, que puede disparar continuamente y cambiar de objetivo en segundos, incluso una constelación grande es vulnerable. Rusia ha dejado claro que considera el espacio como un dominio de combate legítimo y que está dispuesta a utilizar la física de la luz para defender su soberanía. Mientras que el Tratado del Espacio Exterior prohíbe las armas de destrucción masiva en órbita, no prohíbe explícitamente los láseres terrestres que apuntan hacia arriba. Rusia ha encontrado un vacío legal en el derecho internacional y lo ha llenado con fotones de alta energía. El cielo sobre Rusia ya no es transparente. Es un espejo unidireccional donde ellos pueden mirar hacia afuera, pero nadie puede mirar hacia adentro sin arriesgarse a perder la vista. Pero la ambición rusa no se detiene en la defensa pasiva o en el ataque desde tierra. Para asegurar el control total, necesitan una presencia permanente y armada en órbita. Una fortaleza que no dependa de la cooperación internacional. Esto nos lleva al siguiente gran paso en su plan maestro: el abandono de la Estación Espacial Internacional y la construcción de la Estación Orbital Rusa, una base militarizada situada en una órbita polar única, que ofrece la vista perfecta para el espionaje y el control del Ártico, y que marca el fin definitivo de la era de la cooperación civil. La Estación Espacial Internacional ha sido, durante casi 3 décadas, el símbolo definitivo de la distensión posguerra fría. Un laboratorio flotante donde antiguos enemigos compartían aire, agua y tecnología en una órbita diseñada para la conveniencia política y científica. Sin embargo, a medida que las placas tectónicas de la geopolítica terrestre se separan, la alianza orbital que mantenía unida a esta estructura monumental se está desintegrando. Rusia ha dejado claro, a través de declaraciones oficiales de Roscosmos y documentos de planificación filtrados, que su futuro no pasa por la extensión de la vida útil de la Estación Espacial Internacional más allá del año 2028. Moscú ha tomado la decisión estratégica de desacoplarse, literalmente y figurativamente, del proyecto internacional para construir su propia fortaleza en el cielo. La Estación de Servicio Orbital Rusa, conocida por sus siglas en inglés como ROSS. A primera vista, esto podría parecer un simple paso hacia la independencia tecnológica, pero un análisis detallado de los parámetros orbitales y el diseño operativo de la nueva estación revela una intención mucho más siniestra. La ROS no está diseñada para la ciencia de microgravedad ni para la cooperación humana. Está diseñada como la plataforma de vigilancia y combate definitiva, situada en una órbita específica que la convierte en el ojo que todo lo ve del Kremlin sobre el hemisferio norte. La clave para entender la amenaza que representa esta nueva estación no reside en sus módulos presurizados, sino en su inclinación orbital. La Estación Espacial Internacional orbita la Tierra con una inclinación de 51.6 grados respecto al ecuador. Esta órbita fue elegida en los años 90 como un compromiso para permitir que los cohetes lanzados desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, pudieran alcanzarla sin gastar demasiado combustible, al mismo tiempo que permitía lanzamientos desde Estados Unidos. Sin embargo, esta órbita tiene una limitación fundamental de cobertura. La estación nunca vuela por encima de las latitudes superiores a 52 grados norte o sur. Esto significa que la Estación Espacial Internacional es ciega a lo que sucede en el Ártico, en el norte de Rusia, en Escandinavia y, crucialmente, en gran parte de las rutas estratégicas de los submarinos nucleares y los bombarderos polares.
Para Rusia, cuyo futuro económico y militar depende cada vez más del control de la ruta marítima del norte y de los recursos del Ártico, la Estación Espacial Internacional es una herramienta de vigilancia inútil. La estación orbital rusa, por el contrario, se colocará en una órbita polar sincrónica con el Sol, con una inclinación de 97 o 98 grados. Desde esta posición ventajosa, la estación sobrevolará cada punto de la superficie terrestre a medida que el planeta gira debajo de ella. Esto le dará a Rusia una capacidad de observación global total. Podrá monitorear el tráfico marítimo en el Ártico, rastrear flotas navales en cualquier océano y, lo más importante para la disuasión estratégica, tendrá una vista despejada y regular sobre todo el territorio continental de los Estados Unidos, incluyendo los campos de silos de misiles en Dakota del Norte y Montana, que la Estación Espacial Internacional nunca ve directamente desde arriba. La elección de esta órbita sacrifica la capacidad de carga de los cohetes, ya que lanzar hacia el norte contra la rotación de la Tierra es energéticamente costoso, pero Rusia ha decidido que la ventaja de inteligencia estratégica justifica el costo. Sin embargo, la órbita polar tiene un precio biológico terrible que revela la naturaleza no civil de la estación. Al volar sobre los polos, la estación atravesará los cuernos de los cinturones de radiación de Van Allen y las zonas donde el campo magnético de la Tierra canaliza las partículas solares hacia la atmósfera. El nivel de radiación en esta órbita es varias veces superior al que experimentan los astronautas en la Estación Espacial Internacional. Mantener una tripulación humana de forma permanente en ese entorno sería médicamente irresponsable y, a largo plazo, letal. Consciente de esto, Roscosmos ha diseñado la ROS para operar en un modo visitable en lugar de permanentemente habitado. La estación pasará la mayor parte del tiempo vacía, operando de manera autónoma como un satélite espía gigante automatizado. Los cosmonautas subirán solo durante periodos cortos, de unas pocas semanas o meses, para realizar mantenimiento, instalar nuevo hardware de vigilancia o realizar experimentos militares específicos, y luego regresarán a la Tierra antes de que su dosis de radiación supere los límites de seguridad. Esta filosofía operativa transforma a la estación de un hogar en el espacio a un puesto de avanzada militar automatizado. La presencia humana es secundaria. La misión de la máquina es primaria. El diseño modular de la ROS está pensado para la flexibilidad bélica. A diferencia de la Estación Espacial Internacional, que es una estructura integrada y difícil de modificar, la estación rusa tendrá una arquitectura abierta con puertos de acoplamiento universales que permitirán intercambiar módulos completos. Esto significa que Rusia podría lanzar un módulo cargado con sistemas de guerra electrónica, acoplarlo a la estación para una campaña específica y luego descartarlo o reemplazarlo con un módulo de armas láser o de vigilancia óptica. La estación actuará como un camión chasis en órbita, capaz de llevar cualquier carga que el Ministerio de Defensa necesite en ese momento. El núcleo de la nueva estación será el Módulo de Ciencia y Energía, o NEM-1, una estructura masiva que originalmente estaba destinada a ser parte de la Estación Espacial Internacional, pero que ha sido retenida en tierra y rediseñada para ser el primer bloque de la ROS. Este módulo proporcionará la energía, la propulsión y el control de actitud necesarios para mantener la estación operativa. Se espera que su lanzamiento ocurra alrededor del año 2027 o 2028, marcando el inicio del divorcio orbital. Una vez que el NEM-1 esté en órbita polar, Rusia comenzará a agregar módulos nodales, esclusas de aire y plataformas de observación externas. Se ha discutido incluso la posibilidad de incluir un módulo de hangar para dar servicio a satélites inspectores o drones espaciales, convirtiendo a la estación en un puerto espacial militar para reabastecer y reparar a los asesinos satelitales que describimos en los bloques anteriores. La retórica que rodea al proyecto ROS es intensamente nacionalista. Los funcionarios rusos han declarado que la nueva estación será un territorio soberano donde no se aplicarán las reglas de cooperación internacional que limitaban los experimentos militares en la Estación Espacial Internacional. En la estación actual, los socios tienen derecho a inspeccionar las cargas útiles de los demás para garantizar la seguridad. En la ROS, Rusia no tendrá que rendir cuentas a nadie. Podrán probar sistemas de armas, sensores de reconocimiento clasificados o tecnologías de propulsión nuclear sin ojos curiosos de la NASA o la Agencia Espacial Europea mirando por encima de su hombro. Es la privatización nacional del espacio habitado. Además,
La órbita polar ofrece una ventaja táctica para el lanzamiento de armas hipersónicas o vehículos de reentrada desde el espacio. Si Rusia decidiera en el futuro desplegar un sistema de bombardeo fraccional orbital, una estación en órbita polar sería la plataforma de mando y control ideal, o incluso una plataforma de lanzamiento, ya que su trayectoria cubre todas las capitales importantes del hemisferio norte. Aunque el emplazamiento de armas nucleares sigue estando prohibido, la estación podría coordinar ataques convencionales de precisión con una latencia cero, actuando como el cerebro de la red de combate rusa. El abandono de la Estación Espacial Internacional por parte de Rusia también plantea un riesgo de seguridad inmediato para la estación actual. El segmento ruso proporciona la propulsión principal para mantener la estación en órbita y esquivar la basura espacial. Si Rusia se retira abruptamente y se lleva sus naves de carga Progress, la NASA tendría que desarrollar apresuradamente una capacidad de propulsión alternativa para evitar que la estación caiga de manera incontrolada sobre la Tierra. Rusia ha utilizado esta dependencia como una herramienta de chantaje diplomático, amenazando veladamente con dejar caer la estación sobre Estados Unidos o Europa si se mantienen las sanciones. La construcción del arroz es la señal de que estas amenazas no son retóricas vacías. Rusia está construyendo su bote salvavidas para poder hundir el barco compartido cuando le convenga. La estación orbital rusa representa el fin del idealismo espacial. Es el reconocimiento físico de que el espacio es un dominio de guerra. Al elegir una órbita que maximiza la vigilancia sobre la comodidad humana, y al diseñar un sistema para la autonomía militar en lugar de la ciencia colaborativa, Rusia está construyendo una estrella de la muerte en miniatura. No es una estación para explorar el universo, es una estación para controlar la Tierra, y para entender las raíces profundas de esta mentalidad de fortaleza orbital, debemos mirar hacia atrás, hacia la Guerra Fría, y recordar que esta no es la primera vez que Rusia pone armas en una estación espacial. De hecho, ya lo hicieron en los años 70 con el programa ALMAS, una historia secreta de cañones espaciales que demuestra que la militarización del cosmos está en el ADN mismo de su programa espacial. Para comprender la mentalidad que impulsa la creación de la estación orbital rusa y el despliegue de armas nucleares en el espacio, es fundamental reconocer que estos proyectos no surgen de un vacío estratégico moderno, sino que son la continuación directa de un linaje de paranoia y militarización que se remonta a los días más oscuros de la Guerra Fría. La narrativa occidental tiende a recordar la carrera espacial como una competencia de prestigio tecnológico y exploración, simbolizada por el aterrizaje en la Luna. Sin embargo, para el Kremlin, el espacio siempre fue, ante todo, el terreno alto definitivo, una extensión vertical del campo de batalla que debía ser conquistada, fortificada y defendida con fuego real. La prueba más contundente de esta filosofía es un capítulo de la historia que permaneció clasificado como secreto de Estado absoluto hasta la caída de la Unión Soviética, el programa ALMAS. Mientras el mundo celebraba la cooperación de la misión Apolo-Soyuz en la década de 1970, la Unión Soviética lanzó y operó en secreto la única estación espacial armada de la historia, una fortaleza orbital equipada con un cañón ametrallador diseñado para destruir naves enemigas en el vacío. El programa ALMAZ, cuyo nombre significa diamante en ruso, fue la respuesta soviética al proyecto del Laboratorio Orbital Tripulado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Aunque los estadounidenses cancelaron su estación de espionaje militar antes de lanzarla, los soviéticos siguieron adelante, impulsados por el temor de que los satélites espías no fueran suficientes y de que se necesitaban ojos humanos en órbita para operar cámaras y radares complejos. Para ocultar su naturaleza militar, las estaciones ALMAZ fueron lanzadas bajo el nombre de cobertura del programa civil Salyut. Así, la estación conocida públicamente como Salyut 3, lanzada en junio de 1974, era en realidad la estación militar ALMAZ 2. Pero lo que distinguía a esta nave de sus contrapartes civiles no eran solo sus cámaras de alta resolución, sino el sistema de defensa activa instalado en su fuselaje delantero. Un cañón automático de tiro rápido, modificado a partir de un arma de aviación. El arma en cuestión era el cañón Richter R-23M, conocido con el nombre en código Kartek. Era un cañón rotativo de 23 milímetros,
diseñado originalmente para la cola del bombardero supersónico Tupolev Tu-22. Los ingenieros soviéticos adaptaron esta arma para el vacío, resolviendo problemas complejos de lubricación y disipación de calor. Su propósito no era destruir meteoritos, era defender la estación contra interceptores estadounidenses. En la década de 1970, la inteligencia soviética estaba convencida de que Estados Unidos estaba desarrollando naves espaciales inspectoras o interceptoras capaces de acercarse a los satélites soviéticos para cegarlos o capturarlos. Esta paranoia se intensificó con el desarrollo del transbordador espacial estadounidense. Los generales en Moscú creían firmemente que el transbordador, con su gran bodega de carga y su capacidad de maniobra, era en realidad un bombardero orbital o un secuestrador de satélites diseñado para robar estaciones soviéticas enteras y traerlas de vuelta a la Tierra. El cañón de la Almaz era la respuesta. Si el transbordador se acercaba, lo acribillarían. La física de disparar un cañón en una estación espacial es traicionera. Según la tercera ley de Newton, cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Disparar una ráfaga de proyectiles de 200 gramos a una velocidad de 850 metros por segundo genera un retroceso considerable. En un avión, la atmósfera y la masa de la nave amortiguan este golpe. En el vacío y en microgravedad, el retroceso actúa como un motor cohete inverso. Una ráfaga sostenida podría frenar la estación lo suficiente como para hacerla decaer de su órbita o hacerla girar descontroladamente, rompiendo sus paneles solares y antenas. Para contrarrestar esto, la estación Almaz tuvo que encender sus propulsores de maniobra simultáneamente al disparo, luchando contra su propia arma para mantenerse estable. Además, el cañón estaba fijo al cuerpo de la estación. No tenía una torreta giratoria. Para apuntar, toda la estación de 20 toneladas tenía que rotar físicamente hacia el objetivo, convirtiendo a la nave entera en un fusil volador gigante. A pesar de estas dificultades, el arma fue probada. El 24 de enero de 1975, poco antes de que la estación Salyut 3 fuera desorbitada intencionalmente para quemarse en la atmósfera, los controladores de tierra ordenaron la prueba de fuego real. La tripulación ya había abandonado la estación en su cápsula Soyuz, por lo que la prueba se realizó de forma remota para evitar riesgos a los cosmonautas por la vibración o la explosión. La estación giró, apuntó hacia el vacío, o posiblemente hacia un satélite objetivo secreto, los detalles siguen siendo ambiguos, y disparó 3 ráfagas. Se quemaron 20 proyectiles en total. Los sensores confirmaron que el arma funcionó. El retroceso fue compensado por los propulsores y la estación sobrevivió a su propio fuego. Fue el primer y único disparo de artillería realizado en el espacio exterior por una plataforma tripulada. El legado de Almaz va más allá del cañón. Estableció una doctrina de estación fortaleza que permea el pensamiento estratégico ruso hasta el día de hoy. La idea de que una estación espacial es un activo militar soberano que debe ser defendido con fuerza letal no murió con la Unión Soviética. Cuando Rusia habla hoy de la estación orbital rusa, está canalizando el espíritu de Almaz. Los módulos de la nueva estación heredarán el blindaje contra impactos, los sistemas de vigilancia de periscopio y potencialmente las capacidades defensivas activas que fueron pioneras en los años 70. La diferencia es que hoy las armas no son cañones de proyectiles que causan retroceso, sino láseres y sistemas de guerra electrónica que son mucho más fáciles de integrar y operar en gravedad cero. Además, el programa Almaz desarrolló tecnologías de reconocimiento que siguen siendo la base de los satélites espía rusos modernos. Las estaciones utilizaban un sistema complejo para revelar películas fotográficas a bordo y luego escanearlas para enviarlas por televisión a la Tierra o cargarlas en pequeñas cápsulas de retorno que eran disparadas hacia la Unión Soviética para ser recuperadas. Este enfoque de laboratorio de revelado en órbita permitió a los soviéticos obtener inteligencia casi en tiempo real décadas antes de la era digital. Los satélites de la serie Cóndor y los modernos satélites de radar Liana son descendientes directos de la tecnología probada en Almaz. La continuidad es clara. El espacio es para mirar hacia abajo y disparar hacia arriba. La existencia del cañón espacial R-23M permaneció como un rumor durante décadas, desestimado por Occidente como propaganda o fantasía,
hasta que tras el colapso de la Unión Soviética, la oficina de diseño Nudelman reveló finalmente el hardware y las imágenes del arma. Esta revelación validó la sospecha de que los tratados espaciales son papel mojado cuando la paranoia de seguridad nacional entra en juego. El Tratado del Espacio Exterior prohíbe las armas de destrucción masiva, pero no prohíbe explícitamente las armas convencionales, los cañones o los láseres. La Unión Soviética explotó este vacío legal, y la Federación Rusa lo sigue explotando hoy. El incidente del cañón Almaz también ilustra la obsesión rusa con el ataque físico directo. Mientras Estados Unidos se centraba en la superioridad tecnológica y la invisibilidad, Rusia se centraba en la fuerza bruta. Un cañón en el espacio es una solución tosca, pesada y peligrosa, pero es innegablemente efectiva y psicológicamente intimidante. Esa misma filosofía se ve en el sistema Nudol y en el remolcador nuclear Zeus. Grandes, ruidosos y destructivos. No buscan la elegancia, buscan la negación. Al conectar los puntos entre el cañón de 1974 y el arma nuclear orbital de 2024, vemos una línea recta. No ha habido un cambio de corazón, solo un cambio de tecnología. La militarización del espacio no es una reacción reciente a la expansión de la OTAN o a la guerra en Ucrania. Es la postura por defecto de la cosmonáutica rusa. La cooperación en la Estación Espacial Internacional fue la anomalía histórica, un breve paréntesis de paz en una trayectoria de confrontación. Ahora que ese paréntesis se cierra, Rusia vuelve a su estado natural, convertir la órbita en una trinchera. Y en esa trinchera, la guerra no se libra solo con balas y misiles, sino con ondas invisibles que atacan el sistema nervioso de la guerra moderna, las señales electrónicas que guían nuestros ejércitos y nuestra vida diaria, una forma de combate que analizaremos en el siguiente bloque bajo el nombre de Proyecto Tobol. Más allá de las explosiones cinéticas de los misiles Nudol y de los haces térmicos de los láseres Kalina, existe una tercera dimensión en el arsenal espacial ruso que es quizás la más insidiosa y omnipresente de todas: la guerra electrónica. En el conflicto moderno, la victoria no depende solo de quién tiene el misil más rápido, sino de quién controla el espectro electromagnético. Los ejércitos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se han vuelto adictos a la conectividad espacial. Cada bomba inteligente, cada dron de reconocimiento, cada pelotón de infantería y cada transacción bancaria depende de una señal invisible que viaja desde la órbita hasta la superficie. Si se corta ese hilo invisible, la maquinaria de guerra occidental se detiene y la economía global entra en paro cardíaco. Rusia ha comprendido esta dependencia crítica mejor que nadie y ha desarrollado la red de interferencia y suplantación de señales más densa y sofisticada del planeta, encabezada por un sistema misterioso y masivo conocido como Tobol, diseñado específicamente para atacar la mente de los satélites enemigos y convertirlos en chatarra sorda y muda sin siquiera tocarlos. El sistema Tobol, designado en los documentos de inteligencia rusos como el complejo 14T-S-227, representa la cúspide de la ingeniería de denegación de servicio orbital. A diferencia de los camiones de interferencia táctica que acompañan a las tropas en el frente para bloquear radios locales, el Tobol es una instalación estratégica fija, una fortaleza de antenas parabólicas protegidas por cúpulas radomo gigantes que se asemejan a pelotas de golf ciclópeas. La inteligencia occidental ha identificado al menos 7 de estos emplazamientos distribuidos a lo largo del vasto territorio ruso, desde el enclave militarizado de Kaliningrado en la frontera con Europa hasta el lejano Oriente. Su función principal es defensiva pero agresiva: crear un escudo de ruido electrónico sobre Rusia que impida a los satélites espía extranjeros ver lo que ocurre debajo o comunicarse con sus controladores. La física de la interferencia satelital, o jamming, se divide en 2 categorías: el enlace descendente y el enlace ascendente. La interferencia de enlace descendente es la más común y sencilla. Consiste en apuntar una fuente de ruido hacia los receptores en tierra, como un teléfono GPS o una terminal de usuario, para que no puedan escuchar al satélite. Pero el sistema Tobol está diseñado para el premio mayor: la interferencia de enlace ascendente. En este escenario, las antenas rusas apuntan sus haces de alta potencia directamente hacia el satélite en el espacio, intentando abrumar sus receptores con una señal falsa que es más fuerte que la señal legítima enviada por las estaciones de control estadounidenses.
Si el Tobol tiene éxito, el satélite deja de distinguir entre las órdenes de su dueño y el ruido ruso. El satélite se confunde, entra en modo seguro o simplemente deja de retransmitir datos. Es un ataque directo al cerebro de la nave espacial. Esta capacidad se puso a prueba de manera dramática durante la invasión de Ucrania, cuando las fuerzas rusas intentaron cortar las comunicaciones ucranianas, destruyendo torres de telefonía y cables de fibra óptica. La activación de la constelación Starlink por parte de SpaceX proporcionó una línea de vida digital al ejército ucraniano. De repente, la artillería y los drones ucranianos estaban coordinados por Internet satelital de alta velocidad. Rusia respondió dirigiendo la furia de sus sistemas Tobol y sus unidades móviles. Tirada 2 contra la constelación de Elon Musk. Fue la primera gran batalla de guerra electrónica de la historia librada contra una megaconstelación comercial en órbita baja. Los ingenieros de SpaceX informaron que sus satélites estaban siendo bombardeados con interferencias electromagnéticas masivas. La única razón por la que Starlink sobrevivió fue su capacidad de reescribir su código en tiempo real y cambiar de frecuencia más rápido de lo que los sistemas rusos podían rastrearlos. Un juego del gato y el ratón a la velocidad de la luz. Pero la amenaza va más allá de cortar el Internet. El objetivo más estratégico de la guerra electrónica rusa es el Sistema de Posicionamiento Global, el GPS. Rusia ha perfeccionado una técnica conocida como suplantación o spoofing. En lugar de simplemente bloquear la señal GPS con ruido, lo que alerta al usuario de que está siendo atacado, los sistemas rusos envían una señal GPS falsa que es idéntica a la real, pero con datos de tiempo y posición ligeramente alterados. El receptor en el avión, el barco o el misil enemigo acepta la señal falsa como verdadera y comienza a calcular su posición erróneamente. El resultado es que un dron puede ser desviado de su curso y estrellarse, o un barco puede creer que está en aguas internacionales cuando en realidad está entrando en aguas territoriales hostiles. Se han documentado casos masivos de suplantación GPS en el Mar Negro y el Báltico, donde miles de barcos civiles vieron cómo sus sistemas de navegación informaban repentinamente que estaban estacionados en el aeropuerto de Moscú mientras navegaban en mar abierto. El sistema Tobol tiene otra función crítica relacionada con la disuasión nuclear. Se cree que está diseñado para neutralizar los satélites de radar de apertura sintética de la OTAN que intentan monitorear los silos de misiles rusos. Los satélites de radar funcionan emitiendo un pulso de radio y escuchando el eco. El Tobol detecta ese pulso entrante y dispara una réplica exacta pero desfasada, confundiendo al receptor del satélite y haciendo que la imagen resultante sea un borrón de nieve estática. Es una capa de invisibilidad electrónica. Al negar a Estados Unidos la capacidad de ver los preparativos nucleares rusos con claridad, Moscú introduce un elemento de incertidumbre y miedo en la ecuación estratégica, obligando a sus adversarios a ser más cautelosos. Además de los grandes complejos fijos, Rusia ha desplegado sistemas móviles como el Tirada 2 y el Bailina. El Tirada 2 es un camión diseñado específicamente para la supresión de satélites de comunicaciones. Se cree que su capacidad se centra en saturar los transpondedores de los satélites, los dispositivos que reciben y reenvían las señales. Si un transpondedor se satura con demasiada energía, puede quemarse físicamente o apagarse automáticamente para protegerse. Esto significa que un camión en tierra puede causar daño físico permanente a un satélite en el espacio, simplemente gritándole con suficiente potencia de radio. Es una forma de guerra cinética sin proyectiles. La sofisticación de la guerra electrónica rusa reside en su integración. No es un sistema aislado. Es una red que combina radares de vigilancia espacial, inteligencia de señales para escuchar las frecuencias enemigas y sistemas de ataque automatizados controlados por inteligencia artificial que deciden la mejor frecuencia para interferir en cada momento. Esta red, conocida como el Sistema de Control del Espacio Exterior, monitorea cada satélite que pasa sobre Rusia y asigna una solución de disparo electrónica a aquellos que se consideran amenazas. Es una cúpula de hierro electromagnética. La vulnerabilidad de Occidente ante esta amenaza es estructural. Los satélites comerciales, sobre los que descansa gran parte de la economía y la logística militar moderna, no están blindados contra la guerra electrónica de alta intensidad. No tienen antenas adaptativas para filtrar el ruido ni procesadores endurecidos para resistir la suplantación.
son blancos blandos. Rusia, por otro lado, ha mantenido una doctrina de redundancia analógica y sistemas de navegación inercial independientes precisamente porque asume que en una guerra real el espacio se volverá inutilizable. Han construido su ejército para luchar en la oscuridad electrónica que ellos mismos planean crear. El impacto de estas armas no se limita al campo de batalla. La interferencia del GPS afecta a la aviación civil, obligando a los pilotos a volver a la navegación visual y por radiobalizas antiguas, aumentando el riesgo de accidentes. Afecta a las redes eléctricas y a los mercados financieros, que utilizan la señal de tiempo ultra precisa de los relojes atómicos del GPS para sincronizar sus operaciones. Un ataque exitoso y sostenido del sistema Tobol contra la constelación GPS no solo dejaría ciegos a los misiles, desincronizaría los semáforos, cajeros automáticos y torres de telefonía celular de medio mundo. Es un arma de disrupción masiva que ataca los cimientos invisibles de la modernidad. La revelación de las capacidades del Tobol y sus sistemas hermanos confirma que para Rusia, el espacio no es un dominio separado, sino una extensión del espectro electromagnético terrestre. Han militarizado las ondas de radio con la misma agresividad con la que militarizaron el átomo. Y mientras Occidente se preocupa por la sostenibilidad y la gestión del tráfico espacial, Rusia está perfeccionando la capacidad de convertir la órbita en una zona de silencio donde solo sus propias señales pueden sobrevivir. Este panorama de amenaza electromagnética completa el tríptico de la guerra espacial rusa: destrucción física con Nudol, anulación óptica con láser escalina y supresión electrónica con Tobol. Es una estrategia de espectro completo diseñada para garantizar que, en caso de conflicto, el espacio se convierta en un entorno hostil e impenetrable para cualquier adversario. Con todas las piezas sobre la mesa, desde el remolcador nuclear hasta el jammer de satélites, estamos listos para concluir nuestro análisis y entender qué significa esta nueva cortina de hierro orbital para el futuro de la humanidad en las estrellas. Al contemplar la totalidad del arsenal espacial que la Federación Rusa ha desarrollado y desplegado metódicamente durante la última década, desde los misiles cinéticos Nudol hasta los inhibidores electrónicos Tobol y los inquietantes satélites Matryoshka, surge una conclusión ineludible y escalofriante. El espacio ya no es el santuario de la ciencia y la cooperación que nos prometieron los tratados internacionales. La era de la inocencia orbital ha muerto. Lo que estamos presenciando es el levantamiento de un nuevo telón de acero, pero esta vez no es una barrera horizontal que divide a Europa, sino una barrera vertical que separa a la humanidad del cosmos. La estrategia de Moscú no busca competir en una carrera espacial constructiva. No intenta superar a Occidente en descubrimientos científicos o en la colonización de Marte. Su objetivo es mucho más pragmático y oscuro: convertir la órbita terrestre en una tierra de nadie militarizada, un dominio donde la capacidad de destruir la infraestructura del adversario es más valiosa que la capacidad de construir la propia. Esta doctrina de negación de acceso representa un cambio de paradigma fundamental. Durante la Primera Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos utilizaron el espacio como un escenario de prestigio. Ganar significaba llegar primero. En esta Segunda Guerra Fría, ganar significa asegurar que el otro no pueda operar. Rusia, consciente de su inferioridad económica y tecnológica frente al sector espacial comercial de Occidente liderado por empresas como SpaceX, ha optado por la asimetría. Saben que no pueden lanzar más satélites que Estados Unidos, así que han construido las herramientas para cegar, ensordecer y derribar los satélites que ya están allí. Es la estrategia del saboteador. Si no puedo tener la red más rápida, me aseguraré de tener las tijeras más afiladas para cortar los cables. La amenaza del pulso electromagnético nuclear, con la que comenzamos esta investigación, es la culminación lógica de esta mentalidad. Es el arma del juicio final definitiva, diseñada para nivelar el campo de juego devolviendo a todo el mundo a la era analógica. Su mera existencia como proyecto de desarrollo indica que el liderazgo ruso ve el espacio no como un bien común global, sino como un flanco vulnerable de la OTAN que debe ser amenazado para mantener la disuasión estratégica. Esta postura convierte a cada satélite civil, desde el que predice el clima hasta el que permite las transacciones bancarias, en un rehén geopolítico. La infraestructura invisible que sostiene la vida moderna vive ahora bajo la sombra de una espada que puede caer en cualquier momento.
La construcción de la estación orbital rusa en una órbita polar de vigilancia y el desarrollo del remolcador nuclear Zeus señalan una visión a largo plazo de autarquía y proyección de poder. Rusia se está preparando para un futuro donde las alianzas internacionales se rompen y cada potencia debe valerse por sí misma en el vacío. Al desacoplarse de la Estación Espacial Internacional, Moscú está enviando el mensaje de que ya no necesita a Occidente y que prefiere reinar sola en una fortaleza polar que servir en un laboratorio compartido. Esta fragmentación del esfuerzo humano en el espacio es una tragedia cultural y científica. En lugar de unir nuestros recursos para ir a las estrellas, estamos dividiendo nuestros presupuestos para construir trincheras en el cielo. La respuesta de Estados Unidos y sus aliados a esta militarización agresiva ha sido la creación de sus propias fuerzas espaciales y el desarrollo de capacidades contraespaciales defensivas, un eufemismo para sus propias armas antisatélite. Estamos atrapados en una espiral de seguridad clásica. Cada nuevo satélite inspector ruso provoca el lanzamiento de un satélite guardián estadounidense, lo que a su vez justifica el desarrollo de un láser ruso más potente. La órbita se está llenando de actores armados que se vigilan mutuamente con el dedo en el gatillo, aumentando exponencialmente el riesgo de un conflicto accidental. Un choque entre dos satélites clasificados, un deslumbramiento láser mal interpretado o una maniobra demasiado cercana podrían desencadenar una guerra de disparos en el espacio que rápidamente se extendería a la Tierra. Además, el legado ambiental de esta estrategia es desastroso. La prueba del Nudol demostró que Rusia está dispuesta a contaminar el entorno orbital para probar un punto. Si la guerra espacial estalla, la creación de nubes de escombros masivas podría cerrar el acceso al espacio para todas las naciones durante generaciones. El síndrome de Kessler no distinguiría entre satélites rusos, chinos o americanos. Encerraría a la humanidad en su cuna planetaria, sofocando nuestros sueños de expansión bajo un manto de metralla a alta velocidad. La política de tierra quemada en órbita es, en última instancia, una política de suicidio civilizatorio. Sin embargo, hay una lección importante en esta oscuridad. La agresividad del programa espacial militar ruso ha servido como una llamada de atención. Ha obligado a Occidente a reconocer la fragilidad de su dependencia espacial y a innovar. La proliferación de megaconstelaciones distribuidas, la arquitectura de satélites ágiles y la redundancia de sistemas son respuestas directas a la amenaza rusa. De manera perversa, la sombra del oso ha acelerado la evolución de la tecnología espacial hacia sistemas más robustos y resistentes. Pero la tecnología por sí sola no puede resolver el problema político. El futuro del espacio se encuentra en una encrucijada. Podemos permitir que la órbita se convierta en el próximo campo de batalla, un lugar de miedo y silencio electrónico. O podemos intentar establecer nuevas normas de comportamiento, tratados de control de armas verificables que prohíban las pruebas cinéticas y las armas nucleares en órbita. Pero para que eso suceda, debemos mirar la realidad a la cara. No podemos seguir fingiendo que el espacio es pacífico cuando una de las mayores potencias espaciales está lanzando muñecas rusas armadas y construyendo reactores para cañones láser. La verdad incómoda es que la guerra ya ha llegado al espacio. Simplemente, aún no se ha disparado el primer tiro nuclear. Los secretos prohibidos que hemos desenterrado en este documental, desde el cañón de la estación Almaz hasta los inhibidores Tobol, cuentan la historia de una nación que nunca dejó de ver las estrellas a través de la mira de un fusil. Y mientras miramos al cielo nocturno, debemos recordar que entre esos puntos de luz que cruzan el firmamento, algunos no son exploradores ni mensajeros de comunicación. Son centinelas, espías y asesinos, orbitando en silencio, esperando la orden para apagar las luces de nuestro mundo. La próxima vez que uses tu GPS o veas una imagen satelital, recuerda que esa señal está siendo acechada y que la paz en el espacio pende de un hilo muy delgado, sostenido solo por el miedo mutuo a la oscuridad total. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo y sin censura de la amenaza más urgente y menos comprendida de nuestro tiempo. La militarización del espacio es una historia en desarrollo, y cada lanzamiento trae nuevas capacidades y nuevos peligros. Si valoras la verdad técnica y el análisis geopolítico riguroso, suscríbete a este canal y comparte este video.
La conciencia pública es el primer paso para exigir seguridad y transparencia en el dominio final. Deja tu comentario abajo. ¿Crees que es posible desmilitarizar el espacio o es la guerra orbital inevitable? Hasta la próxima transmisión.